Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Qué aspectos relacionados con la presentación de estados financieros en las empresas del Grupo 1 fueron modificados con el decreto 2270 de 2019? Bueno, esta es una pregunta que ya nos habían hecho en una ocasión anterior, pero veo que el equipo la seleccionó porque ha sido una pregunta un poco recurrente y segundo, porque pues es muy importante. Entonces vamos a pasar a la respuesta. El primer cambio que trajo el decreto 2270 del año 2019 sobre las NIF en Colombia, este decreto se incorpora al decreto 2420 del año 2015, el decreto único reglamentario o podemos decir simplemente los marcos técnicos normativos. Entonces vamos a mirar los cambios. El cambio 1 es que se unifica contable y tributariamente la definición de activo, ¿sí? Acuérdese que la definición de activo pasa de ser un beneficio económico futuro a ser un derecho, ¿sí? Entonces, se pueden reconocer como activos aquellos que compran las empresas, pero que usan, por ejemplo, los dueños, las obras de arte, los aportes en clubes sociales y todo donde se tenga un derecho. ¿Por qué? Porque usted tiene un derecho de uso, ¿sí? Esto fue por una solicitud que hizo la OCDE, como le muestra la diapositiva. La OCDE le hizo una solicitud al IASB para evitar que se llevaran al gasto estos conceptos de los que estamos hablando, por ejemplo. Incluso fiscalmente mucha gente llevaba esto al gasto y pues terminaba era eludiendo las bases fiscales o como se llama técnicamente, se llama la erosión de la base fiscal, ¿sí? Otro tema importante es que nos devuelve a la definición de activo que ya teníamos en Colombia con el decreto 2649 que hablaba justamente que los activos eran derechos, ¿sí? Y pues los reconoce incluso cuando son activos entregados en comodato. Yo entrego un activo en comodato y no es que yo tenga que darle de baja ese activo. Ya lo había dicho incluso antes del cambio del marco conceptual 2018. Ya lo había dicho el Consejo Técnico en el concepto 172 de 2015, mire bien el año del año 2015, y el 0647 de 2019, donde dijo no necesariamente hay que dar de baja un activo por haberlo entregado en comodato, ni hay que reconocerlo por usarlo en comodato, ¿sí? Es que de pronto aquí también se exagera un poquito el asunto y entonces empezaban a reconocer todos los activos que se usaban así fueran de otro. Entonces, hay un artículo que yo escribí por allí, usted lo puede buscar en Google, que se llama La confusión entre uso, administración y control de activos. La confusión entre uso, administración y control de activos. También lo puedes ampliar en un artículo que escribió Samuel Alberto Mantilla que se llama El final de la contabilidad financiera regulada. Y hay un artículo que les voy a compartir aquí en internet, les voy a compartir un artículo que tengo por aquí en internet, que se llama Siete cambios, se llama así, 7 cambios en normas contables que todos debemos conocer. Si usted aquí lo busca en Google, 7 cambios de normas contables que todos debemos conocer, ahí usted va a encontrar mucho más en detalle que lo que le puede explicar este video, cuáles son los 7 cambios. Pero miremos el segundo. No, antes del segundo vamos a hacer unos ejercicios prácticos de lo que implica el cambio de la definición de activo. Entonces, en la pantalla dice así, dice, una empresa adquirió una obra de arte que costó 60 millones de pesos, unos $15,000. Lo pongo en dólares porque también tenemos algunos usuarios de Latinoamérica que no necesariamente están familiarizados con la moneda. Entonces, Carlos, el contador que usted ve ahí con el número 1, interpretó correctamente que aunque no genera beneficios económicos futuros hoy, día uso, sí lo genera en el futuro, ¿sí? Entonces, esto siempre ha sido así, ¿sí? Entonces, él contabilizó un intangible, 60 millones de pesos, contra el efectivo y cuentas por pagar. Pero voy a suponer que Eduardo, ¿sí?, estima que es gasto para las NIPYMES. ¿Y por qué le puse ahí para las NIPYMES? Porque es que este cambio aplica es para NIC completas y en la NIPYMES se podría aplicar también por jerarquía normativa, pero pues como hay distintas opiniones, alguien podría decir, no, yo creo que es que esa obra de arte es gasto. Entonces, como usted cree que es gasto, la puede llevar al gasto, pero contablemente, porque es que fiscalmente yo no puedo llevar esa obra de arte al gasto porque no tiene relación de causalidad en un solo periodo. Sí la tiene con la actividad de la empresa y por lo tanto lo tendría que llevar al activo y amortizarlo en varios periodos, según la sentencia 19747 de 2017, donde dijo que no tenía que tener una relación con el ingreso
para que un gasto fuera deducible no tiene que tener relación con el ingreso, sino con la actividad. Mire que hay algo distinto. Es distinto decir que tiene relación con el ingreso o que está obligado a generar ingresos a que tenga relación con la actividad. Entonces, si yo soy una empresa, por ejemplo, que dentro de sus actividades normales a veces compra un activo como puede ser una obra de arte de 60 millones, él tendría que hacer lo que usted está viendo en pantalla. Entonces, miremoslo bien en pantalla. Aquí lo que vemos acá, vamos a ver si lo podemos aquí ampliar, voy a ponerle aquí un, sí, aquí se ve claramente que yo tengo un intangible, contable y fiscalmente, por 60 millones, y luego creo una partida conciliatoria. Llevo una partida conciliatoria y estoy hablando de Eduardo, donde Eduardo dice, no, pero es que yo creo que es gasto. Bueno, entonces si cree que es gasto, no es que tenga que tener 2 libros, como en Colombia le dice a la gente, que entonces esa obra de arte tiene que tener 2 libros, uno para los fines tributarios, llevarlo al activo, y otro para mí, llevarlo al gasto. No, sino que se crea una partida conciliatoria. Así es como se maneja en el mundo, donde no se usan 2 libros contables, sino uno solo con registro de diferencias. Entonces, como usted puede ver en pantalla, la diferencia es el deterioro de valor acumulado, lleva 60 millones de pesos al crédito contra un gasto no deducible o contra un menor valor del patrimonio por los mismos 60 millones. Entonces, mire que no es que yo tenga 2 libros, sino que tengo 2 reportes. Por eso la R de IFRS significa reporte. Entonces, como usted bien ve allí, tengo un intangible para fines fiscales de 60 millones y un deterioro de 60 que aplica solamente para fines de NIF. De manera que el valor en libros de esa misma obra de arte es 60 millones para la parte fiscal y 0 para la parte de NIF. Esto en caso de una compañía pyme que no quiera aplicar la definición nueva de activos porque apenas se está tratando de alinear la NIPYMES a esto, todavía nos demoraremos un añito más. Pero si usted es grupo 1, sí o sí esa obra de arte debe ser un activo tanto para fines contables y obviamente para fines tributarios. Ahora bien, si usted mira en la pantalla, también dice que Iván no tiene tiempo para partidas conciliatorias, se considera muy práctico y llevó de una vez al gasto esa obra de arte tanto contable como tributariamente. Entonces eso es lo que está tratando de evitar la OCDE, que basados en normas contables, la gente termine llevando al gasto cosas que no debe llevar al gasto y que se lo termine llevando también tributariamente, erosionando la base fiscal. Hagamos otro ejercicio de esa definición, porque esa definición es muy, muy importante y digamos que es una pregunta recurrente que nos están haciendo en Actualícese. ¿Sí? Dice así, antes del ESFA, mire que es incluso antes del ESFA, una entidad compró un apartamento en 500 millones de pesos, unos 150.000 dólares, pero es usado por el dueño. Ahí vive el dueño o vive la mamá del dueño, vive un familiar. ¿Sí? Carlos interpretó correctamente que aunque el activo no le genere ingresos hoy a la empresa, sí se lo genera a futuro. ¿Por qué? Porque yo a futuro podría llegar a vender ese activo. Entonces, para Carlos, el contador que usted ve aquí con el número 1, él dice, qué pena, eso sí me genera beneficios económicos futuros. Puede que hoy no le genera beneficios económicos a la empresa, pero a futuro sí, porque a futuro, por ejemplo, si el dueño cambia de apartamento, la empresa puede, por ejemplo, alquilar ese apartamento o venderlo. Entonces sí le genera beneficios económicos futuros y por lo tanto, contable y tributariamente es un activo. Pero aquí, por ejemplo, en Colombia se interpretó que no. Y esas son interpretaciones que el IASB, la OCDE le solicitó al IASB que era mejor cambiar esa definición de activo porque es que la gente exagera y empieza a decir, no, eso de apartamento donde viven los dueños, eso es un gasto. Y entonces mire lo que tendríamos que hacer si nos vamos por el lado de Eduardo. Mire, Eduardo estima que no se cumple la definición de activo y dice que es gasto. Entonces tendríamos que hacer lo siguiente. Primero llevar una medición inicial. En la medición inicial usted ve que aquí llevamos un activo en la propiedad, planta y equipo por el costo. Y luego creamos en la medición posterior, mire, la medición posterior hablamos de una estimación. Note que las estimaciones no son aceptadas fiscalmente, ¿sí? Las estimaciones no son aceptadas fiscalmente. Entonces, ¿eso qué implica? Eso implica, señoras y señores, que no que tenga que tener otro libro, porque aquí le dicen a la gente, no, pero entonces mire, ese edificio o ese apartamento del que estamos hablando tiene que estar en el libro fiscal, tiene que estar en el activo. Y en el libro de NIF, pues no tiene que estar en el activo, entonces hay que tener 2 libros. No es que haya que tener 2 libros. Cuidado que esos son uno de los errores más grandes que se han cometido en mi criterio en todo este tema de NIF. ¿Por qué? Pues porque se le dice a la gente que es obligatorio llevar 2 libros cuando, por ejemplo, en España y en Inglaterra y en todos los países del mundo, cumplen con normas contables y tributarias, pero a través de partidas conciliatorias, es decir, a través del registro de diferencias. Entonces, lo que usted ve en pantalla es que ahí está el registro de la diferencia. Dice, medición posterior, lleva los 500 millones al crédito en una cuenta que se llame deterioro de valor acumulado. Mire esta su cuenta 97. Esto es lo que llamamos una partida conciliatoria.
¿Y contra qué lo llevo? Contra un menor valor del patrimonio en el ESVA o, si es en un periodo posterior, lo llevo al gasto. Esto siempre y cuando usted fuera una NIPYMES y no quisiera aplicar el nuevo concepto de activo, porque si usted es una entidad del grupo 1, sí o sí debe llevar ese activo sí o sí al balance y no puede tener el criterio que es que no le genera beneficios económicos futuros, porque de hecho sí lo genera, incluso desde antes del ESVA, ¿sí? Entonces, ahí en la pantalla usted ve que para la parte fiscal vale 500 millones y para la parte de NIIF vale 0. Y ahí le dejé una nota que dice, para fines de presentación va primero la columna NIIF y luego la fiscal, pero transaccionalmente, pues desde el punto de vista transaccional es así, primero va lo fiscal y luego NIIF. Pero, ¿por qué? Pues porque primero la medición inicial al costo y luego la medición posterior, como usted lo ve en pantalla. Pero, desde el punto de vista de la presentación y únicamente para fines de presentación, primero va la columna NIIF y luego la fiscal, ¿sí? Ahora, ahí le dejé unas notas en la diapositiva que seguramente le pueden llegar a ser útiles. Por ejemplo, dice así, no debe darse de baja ni con el anterior marco conceptual, porque aquí le dicen a la gente que le dé baja, y le dice, por ejemplo, que las 20 partidas conciliatorias que existen entre lo contable y lo fiscal las puedes encontrar gratis, ahí en globalcontable.com las libro, o simplemente entras a Global Contable y ahí hay un icono que dice libro. Miremos otra de las diferencias, o más bien otro de los ejercicios que nos ayudan a entender por qué cambió la definición de activo. Entonces miremos aquí dice, si adquiere un aporte en un club social, lo mismo, un aporte en un club social, ¿será que eso es un activo o será que eso es un gasto? Entonces, voy a suponer que no estoy hablando del mantenimiento mensual. El mantenimiento mensual por pertenecer a un grupo, a un club social, es gasto, pero estoy hablando de un aporte que usted dio al inicio. Voy a suponer que te valió 20 millones de pesos. ¿Eso es gasto o no es gasto? Como usted tiene el derecho de acceder al club, lo dice la NI 38 en el párrafo 69A y 70 y el nuevo marco conceptual 2018, que está incorporado en el decreto 2270 de 2019 en Colombia, si usted es grupo 1, sí o sí debe llevarlo al activo. Ahora bien, pero usted dice, no, yo no creo, además yo soy NIPYME. Bueno, entonces en ese caso haría lo que está en pantalla, creas una partida conciliatoria. Lo llevas también al activo, como lo está haciendo aquí Eduardo, lo llevas al activo, pero luego generas un deterioro de valor acumulado por los mismos 20 millones. No es que tenga que tener 2 libros porque usted diga, no es que para la parte fiscal es activo, pero para la parte tributaria es gasto. No, lo llevas al activo para fines fiscales y para fines NIIF, de hecho, porque es la medición inicial, pero inmediatamente, a través de una medición posterior, hace lo que está en pantalla, deteriora, llevas 20 millones al crédito en una cuenta correctora, o sea, en una subcuenta que para el ejercicio es la 97. Y eso hace que el valor en libros para fines fiscales siga siendo 20 millones, pero para fines de NIIF valga 0. Eso es todo lo que tienes que hacer y a eso es lo que se le llama una partida conciliatoria, conforme al artículo 771-2, 772-1 del Estatuto Tributario. Allí, por ejemplo, te lo dice, y también eso se lleva en el mismo libro contable, así lo dijo el concepto 577 de 2014 del Consejo Técnico de la Contaduría. No es que tengas que tener 2 libros contables. Ahora, el que lo quiera tener, pues téngalo. Lo que pasa es que no hay ninguna norma legal que permita eso. Aquí el Consejo Técnico ha dicho, si quiere tenerlos, téngalos, aunque no hay ninguna norma en sí misma que lo permita. Y por eso muchas veces la DIAN empieza a poner problema a los que tienen 2 libros. No deberían ser 2 libros contables, debería ser uno solo. Miremos a ver qué otro ejercicio. Vamos a hacer un último ejercicio de partida conciliatoria por temas de tiempo. Es que esta pregunta es muy compleja porque es muy larga, o sea, implica, para poder entender bien qué implica la definición, el cambio de la definición de activo y entender que es una partida conciliatoria, por ejemplo, uno tendría que hacer varios ejercicios. Ahí en pantalla les dejo uno adicional que dice, adquirí un inmueble en 1.000 millones de pesos y un mes después lo valoro digamos que eran $250.000 y un mes después lo valoro en $350.000, es decir, lo valoro en $100.000 más. ¿Cuántas contabilidades tengo que llevar? Una. Pero es que aquí le dicen, no, una el costo, que es el valor fiscal, y otra valor razonable, que es el valor NIF. No, sino que se lleva la diferencia. Eso se le llama el registro de diferencias. Entonces, como usted puede ver en pantalla, primero está la medición inicial al costo de 250 millones de pesos o $250.000, no interesa, contra cuentas por pagar. Y luego viene la valorización, que son 100.000, para llegar de 250 a 350. Entonces, mire que yo parto de lo fiscal y llego a NIF en lo transaccional. Parto de 250, le sumo 100 y pues llego a 350. Aquí lo ve en pantalla. Así de claro, es una partida conciliatoria. ¿Y cómo hago eso? Hombre, lo hago con una subcuenta. Es decir, en la 151697 pongo el avalúo, ¿sí?
Eso es lo mismo que antes teníamos en la cuenta 1910, solo que ahora no está en una cuenta aparte, sino que hace parte de un costo atribuido, ¿sí? Note que transaccionalmente voy de lo fiscal a NIF. Ahora, que para fines de presentación, primero presento NIF, le quito la estimación y llego a lo fiscal, sí señor. Pero la NIF me habla muy bien que es la medición inicial y la posterior. ¿Qué otros cambios tuvo ese decreto? Esa pregunta es compleja. Ya habíamos hecho un video previo que ya te digo dónde lo puedes encontrar. Usted puede encontrar esto en el artículo que se llama 7 cambios en normas contables que todos debemos conocer. 7 cambios de normas contables que todos debemos conocer. ¿Cuál es el cambio 2? El cambio 2 es la introducción de la CINIC 23, el decreto 2270, perdón, el decreto 2270 del año 2019 introduce la CINIC 23, que se llama incertidumbre frente a los tratamientos del impuesto a las ganancias. Básicamente lo que me dice es, uno, que yo debo realizar una auditoría tributaria interna o con un apoyo externo, pero como si yo fuera la autoridad tributaria, es decir, con los criterios de la DIAN. Revelar los riesgos por posiciones, por todo lo que se llama posiciones fiscales inciertas. Por ejemplo, si la empresa se había tomado como deducible algunos gastos en renta que no eran procedentes porque no tenían retención en la fuente, por haberse tomado, por ejemplo, algunos gastos que no tenían los documentos soporte adecuados, o que no tenían la seguridad social, o que no tenían relación de necesariedad, causalidad y proporcionalidad con la renta conforme al artículo 107 del estatuto, ¿sí? O, por ejemplo, también tengo que revisar la correcta o la verdadera procedencia de activos por impuestos diferidos. Por ejemplo, ahorita con la pandemia del COVID-19, muchas empresas tienen activos por impuestos diferidos que tendrían que darles de baja porque ya no pueden demostrar que van a tener suficientes rentas líquidas futuras contra las cuales aplicar esos activos por impuestos diferidos. Y por eso hay que tener mucho cuidado al reconocer activos por impuestos diferidos y ser prudente para no inflar el activo con eso. Esta CINIC 23 se basa en la norma FIN o FIN 48 de USGAP y también le dice que haga las revelaciones y provisiones a que haya lugar. Obviamente las empresas no se van a poner a hacer todas las revelaciones de las posiciones fiscales inciertas, pues porque se estarían confesando ante la DIAN. Bueno, el cambio 3 es que la norma, el decreto 2270, digamos, del 2019, lo que hace es que adopta el cambio que hubo a nivel internacional para pasar de importante a material y estar más vinculado a riesgos. Esto implica, por ejemplo, que se haya modificado el párrafo 7 de la NIC 1 para indicar que la materialidad es un aspecto de la relevancia de cada entidad. Sí, pero, ¿por qué se hizo este cambio? Porque en Latinoamérica específicamente se hacen ajustes inmateriales por estimación en IF que no representan riesgo alguno, es decir, no están vinculados a riesgos. Por ejemplo, valoración de bienes muebles como sillas, mesas y computadores que algunos hicieron en el ESFA y lo siguen haciendo. Entonces, recuerden que en la NIC siempre es opcional valorar activos, grandes incluso un inmueble. ¿Es obligatorio valorarlo? No, es opcional. Según lo dice la NIC 16 en el párrafo 29 y la NIC Pymes en el párrafo 17.15, pero aquí le venden a la gente que es obligatorio valorar activos. Y de hecho los ponen a valorar incluso mesas y sillas viejas. Por eso yo escribí un artículo en internet que se llama Terrorismo contable con los bienes muebles versión 2. Búsquelo así en Google y ahí le explico en detalle por qué. No es cierto ni ahora ni en el ESFA que hubiera que valorar activos. Por ejemplo, yo estoy sentado en esta silla y la estoy usando, ¿la tengo que valorar? No, la tengo es que revelar. Tengo que hacer una revelación. Tengo tantos activos totalmente depreciados y ya. Y lo mismo tiene que ver con el deterioro de cuentas por cobrar, por ejemplo, al costo amortizado. En estos días, en un grupo de estudio que estábamos, alguien nos decía, oiga, es que hay gente que se pone a traer al costo amortizado una cuenta por cobrar solamente porque dio un placito de 6 meses y lo traen a valor presente y eso no da material y se ponen disque a traer a valor presente eso. Y en Colombia hay gente haciendo ese tipo de ajustes inmateriales. Increíble. Por ejemplo, en el ESFA a mucha gente le dijeron que no le podía prestar a los empleados. Eso es totalmente falso. Y que yo tengo que tomar una cuenta de préstamos a empleados y traerla a valor presente. Eso es totalmente falso. ¿Por qué? Porque no es material. Porque no implica ningún riesgo no hacerlo. Entonces, cuando usted vea cualquier cosa que sea inmaterial, como por ejemplo, valores residuales, ¿para qué le pone usted un valor residual, por ejemplo, a los bienes muebles? No tiene ningún sentido. O, por ejemplo, ponerse a traer a valor presente cuentas a cobrar cuando el efecto, por ejemplo, no afecta, digamos, en más del 5% del total del gasto de la compañía. Eso es una barbaridad ponerse a hacer eso, ¿sí?
o ponerse a valorar, como les digo, bienes muebles que porque usted los está usando, que fue con lo que en el EFA muchos le dijeron que era obligatorio, nunca le dijeron que era opcional, cuando la NIF siempre ha dicho que es opcional. Entonces, bueno, eso es lo que precisamente se está tratando de hacer, de decirle a la gente no haga tanta cosa que no tiene que hacer. Y para ello también les recomiendo mirar un artículo que escribí que se llama Financiación implícita NIF, un ajuste innecesario, cierra comillas. Financiación implícita NIF, un ajuste innecesario. Lo puedes buscar así en Google y ahí te explico en detalle, incluso con ejercicios prácticos. El cambio 4 es la actualización de las normas de aseguramiento. De eso no voy a hablar mucho por temas de tiempo y porque más adelante hay una pregunta de este mismo seminario donde hacemos énfasis en ello. Pero digamos que yo le dejo en pantalla como para que usted le pueda dar pause al video donde le explico cuáles fueron los cambios o cuáles fueron las NIA que tuvieron cambio con el decreto 2270, o sea que ya tenían cambio en el contexto internacional y fueron incorporados. El cambio número 5 es que se anexó la norma internacional de control de calidad, ¿sí? Que básicamente lo que tiene es un modelo del manual de calidad y un modelo del manual de ética y además pues de las normas como tal, ¿sí? Anexa la norma internacional de control de calidad, pero recuerde que el decreto 2270 no adopta la cuarta parte de las normas internacionales de independencia, que hacen parte de este anexo de la norma internacional de control de calidad y ética. Pero en Colombia no se trajo la norma internacional de independencia, que es el anexo 4, porque no estaba traducido al español. O sea, el Consejo Técnico dijo, no lo traemos porque no hay una traducción oficial al español. Oficial. El cambio número 7 es que se reitera que el libro contable es el mismo del decreto 2649 de 1993 con registro de diferencias. ¿Sí? ¿Por qué? Hombre, las NIF no hablan de planes ni catálogos de cuentas, ni de libros contables. Hay gente que le venden disquepús bajo NIF. La Supersociedades ha sido clara y enfática en que usted puede seguir usando el mismo PUC de toda la vida y que usted lo que registra son las diferencias. Eso lo puedes encontrar en globalcontable.com en las libros, simplemente entra a Global Contable y le das clic donde dice libro, ahí están las 20 partidas conciliatorias, las 20 diferencias que hay entre normas contables y tributarias. Recuerde que las NIF no se refieren a libros, se refieren a esa presentación de estado financiero, no se refieren a la parte registral. Las NIF no cambian la mecánica contable, ¿sí? Ahora, este punto es de los más importantes para entender por qué en España, en Inglaterra y en demás países no hay dos libros, uno tributario y un supuesto libro NIF, sino que existe un solo libro, que es el libro oficial de siempre, y en ese mismo libro se registran las diferencias, como lo dijo, como las del valor razonable, como lo dijo el Consejo Técnico de la Contaduría en su concepto 577 de 2014 y como lo ordena el artículo 772-1 del Estatuto Tributario. En Colombia, más temprano que tarde, se entenderá que la contabilidad fue, es y será una sola, y que no es técnico usar 2 y hasta 3 libros, porque hay empresas que tienen hasta 3 libros contables en verdad, porque tienen disque uno Colgap, un libro tributario y un libro NIF. Y bueno, algunos de esos ejercicios prácticos, o más bien todos los ejercicios prácticos de esto los puedes encontrar en esa misma referencia, y con eso le damos respuesta a la pregunta del usuario, un poquito larga porque es una pregunta un poco compleja. Por eso le digo, si quiere encontrarlo con más detalle, está en el artículo que se llama, lo buscas en Google, 7 cambios en normas contables que todos debemos conocer.